parábola difícil, ¿verdad? Y es la parábola que vamos a ver hoy, que contaba Jesús. Y cuando Jesús enseñaba con una parábola, él la utilizaba para mostrar una realidad espiritual, pero usando cosas conocidas y cosas comunes para que quienes lo escuchaban pues lo podían entender. Entonces vamos a principio y pregunto, ¿quiénes escuchaban? ¿Os acordáis de la predicación de Pepe la semana pasada? ¿Dónde estaban? Estaban en Jericó, camino a Jerusalén. Y quienes estaban escuchando era pues la gente, la multitud, los que iban, digamos, detrás de Jesús y iban dirección a Jerusalén. Y entonces esas personas, conforme iban con Jesús, ¿qué es lo que estaban pensando? Exactamente. Ellos pensaban que como que ya Jesús la tenían, que ese iba a ser el Mesías, que cuando llegaba a Jerusalén, él iba a establecerse como rey, como Mesías. Él iba a quitar a los romanos y iba a establecer el reino de Israel y iban a estar todos felices. ¿Y por qué pensaban eso? Pues porque llevaban toda la vida escuchando eso. No es que estaban equivocados y que es verdad que Jesús va a establecer su reino, ¿no? Pero que ellos pensaban eso. Y fijaros, os voy a poner el primer versículo, el 11, en la nueva traducción viviente. Mira lo que dice el por qué Jesús habló esta parábola. Dice, la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Entonces Jesús estaba utilizando esa parábola para enseñarles que no iba a ser las cosas así. Ellos esperaban las cosas ya. Y a lo largo de esa parábola Jesús les va a enseñar dos cosas principalmente. Luego cuando llegamos al final veréis que hay muchísimas enseñanzas, muchísimas ideas y principios que podemos sacar, pero hay dos principalmente. Uno es, lo utiliza para mostrar su demora en establecer su reino terrenal, su reino físico. Y el segundo es lo que él espera de sus discípulos en el intervalo hasta que llegue ese momento. Esas son las dos cosas principales. Entonces vamos a verlo. Dice, así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. En muchas versiones dicen, le entregó una mina, ¿no? Les instruyó, haced negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. Entonces aquí hay un hombre que tiene que ir a un país lejano para recibir un reino y para regresar. Y mira, eso es muy interesante, que es la única parábola o la única que conocemos, sabemos, a ciencia cierta, donde Jesús utiliza un hecho histórico real como su base de la parábola. Entonces, todo lo que le estaban escuchando, estaban pensando, ese me suena a mí. Eso yo sé de qué Jesús está hablando. A ver, en ese tiempo, en este sitio, ¿quién gobernaba el mundo en esa época? Roma, exactamente, el gobierno romano, el imperio romano. Y entonces ellos gobernaban esa parte del mundo también. Y como ellos eran señores de todas esas naciones, por ahí, nadie podía gobernar una provincia en la zona sin el permiso del gobierno romano. Es como que eran ellos que le daban el permiso. Ellos tenían que recibir el reino. Y entonces ya vamos a la historia. Herodes el Grande, que había estado allí reinando, más o menos el tiempo de
nacer Jesús un poquito antes, ya falleció, ¿no? Y cuando Herodes el Grande murió, él dio su reino a sus 3 hijos. En Galilea lo dio a su hijo Herodes Antipas, en el norte Herodes Filipo, y en Judea, que es donde estamos ahora, a Herodes Arquelao. Y él dio su reino a esos 3 hijos. Pero, ¿qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que ir a Roma y presentarse ante César Augusto y recibir ese reino para reinar. Tenían que como hacer esa administración, ¿no? Así que en Judea, Herodes Arquelao fue a Roma para presentarse ante Augusto y recibir su reino. Pero ¿sabéis lo que hicieron los judíos del pueblo de Judea? Pues lo odiaron tanto que mandaron una delegación de 50 hombres para protestar a César diciendo: no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Lo odiamos. No lo queremos como rey. Por lo visto, él había sido muy cruel y muy duro con los judíos. Entonces, ¿qué hizo César? Le dio el reino, le concedió el reino, pero no le dio la designación de rey. No lo nombraba rey. Le dio el territorio, pero no tenía, y decía que si ganaba la aprobación del pueblo, pues sí, pero nunca llegó a ser. Así que los ciudadanos odiaban a Arquelao y están escuchando ese relato y lo está sonando todo eso bastante. Entonces, ahora bien, en esa parábola que vamos a ver, a diferencia de Arquelao, no hay nada en la parábola que indica que el hombre de la nobleza, que luego se convierte en rey, hubiese hecho algo para que los súbditos lo odiasen. No lo pone, no pone nada, simplemente ese sale de ellos. Y luego hay 10 personas a las que ese hombre le da dinero para invertir. En el relato solo tenemos a 3. Dice en muchas versiones que le daba una mina. Una mina era como 3 meses de salario, para que podáis hacer una idea. Bastante dinero para invertir. Y les dice que hagan negocio. Ellos tienen que hacer algo productivo y rentable con lo que Él les dio, mientras Él vuelva. Lo dice aquí. Dice, hacer negocio con ese dinero hasta que yo vuelva. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben mostrar respeto a su amo, compromiso con los asuntos de su casa y con las cosas suyas hasta que Él regrese. Y esto es una imagen de lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado dinero, no, pero te ha dado dones, te ha dado recursos, te ha dado tiempo, te ha dado vida, te ha dado el carácter que tienes, todo lo que has recibido. ¿Y qué quiere Dios que haga con ellos? Pues debemos ocuparnos de las cosas suyas y de esas cosas hasta que Él regrese. Porque ¿qué significa hacer negocios? Hacer negocios significa pues poner tiempo, poner empeño, poner ideas, realmente estar ahí metido, ¿no? Y Él es lo que Él pide de ellos, que tomen lo que Él le ha dado, lo que ellos han recibido y que lo invierten, que lo usen para los propósitos de Dios, para el reino de Dios. Y si tú haces negocios, pues tú estás muy involucrado en un negocio. Un negocio no se levanta si no pones empeño. Entonces, ¿qué podemos ver? Que Jesús es ese hombre de nobleza. Dice que se fue. Él vino aquí, murió, y al morir, y al resucitar, y al ascender al cielo, Él se ha hecho rey, que luego vuelve este hombre como rey. Porque ¿dónde está Jesús ahora?
Él está en su trono. Él es rey. Ya está establecido como rey. Pero Él, ¿qué ha prometido? Que volverá. Y volverá. Le hemos cantado aquí, Cristo ven, ¿no? Y los judíos pensaron que su Mesías se iba a establecer su reino y su trono ya. Pero Jesús está hablando aquí para mostrar que aunque Él es el rey, su reino físico aquí en la tierra aún está por venir. Y mientras que Él ha establecido un reino espiritual, y mientras sus siervos, que es el segundo cosa más importante de aquí, sus siervos, ¿y quiénes son estos siervos? Los que profesamos los que profesamos seguir a Cristo. Somos nosotros, los que profesamos, lo que decimos que Cristo es nuestro Rey. Mientras estos siervos deben hacer negocios y deben ocuparse con las cosas de Dios. ¿Y luego qué? Pues dice que Él vuelve. Y cuando vuelve, ¿qué va a hacer? Va a pedirles cuenta de qué han hecho con los recursos que Él les había dado. Ese dinero que les dio, les va a preguntar qué has hecho con ello. Pero hay otro grupo que vemos aquí, los súbditos que odian. ¿Y ellos quiénes representan? Principalmente en el tiempo que estamos representan la imagen del pueblo judío, porque en otras versiones vaya a ver que dice mis ciudadanos, eran literalmente los mismos ciudadanos que Jesús. Y la gran mayoría del pueblo de Israel rechazó a su propio Mesías. Fijaros lo que dicen de él. Dicen, no queremos a este por rey. Y veréis que justo una semana después dicen, este no es nuestro rey, crucifícale. No le querían por rey. Pero igual que el hombre de la parábola, Jesús no había hecho nada para merecer ese odio. Aún así lo rechazan. Rechazan el liderazgo de este hombre sobre ellos y rechazan a Jesús, su autoridad sobre ellos. Pero claro, por supuesto, no solo se trata del pueblo de Israel, de los judíos. También una imagen de todo aquello que rechazan a Jesucristo y su señorío sobre su vida. Hay muchas personas que tienen esa misma actitud. No queremos que Él reine sobre nosotras. Y ya sabemos, nuestra cultura, esto es así. Nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Nadie me va a decir cómo yo tengo que vivir mi vida. Yo no. Ningún Dios me va a decir cómo vivir. Y esto es lo mismo que aquí. Ellos lo dicen con la boca. No queremos a este por rey. Rechazan y hoy en día rechazamos su autoridad. Sigue, a pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, tu dinero Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Entonces vuelve el hombre, ya como rey, y manda llamar a los siervos para ver cómo ha administrado los recursos que él se los dio. Y notad que no llama a los súbditos primero. Primero que llama es a sus siervos. Y quiere saber de ellos qué han hecho con ese mina, ¿no? Mira, un día va a haber un juicio a los creyentes, no de salvación, no de pecados. El Señor ya ha hecho todo eso, está finalizado, eso está hecho.
Pero va a haber un juicio. En cómo invertimos nosotros nuestros días y nuestras vidas en el reino. ¿Qué hicimos con lo que Él nos dio? Y 2 Corintios dice, por eso nos empeñamos en agradarle, ya sé que vivamos en nuestro cuerpo, que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Esto no está hablando de que nuestra obra va a nos contar o no contar para la salvación, sino que Cristo va a juzgarnos con cómo hemos vivido nuestra vida. Va a haber recompensa. Y lo importante aquí es que Cristo tiene la autoridad de juzgarnos y tiene la autoridad de pedirnos cuenta a los que decimos que somos sus siervos. Sigue, se presentó el primero y dijo, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. ¿Veis que el primer hombre no se presenta dando bomba? Mira que tengo 10 veces más, mira cómo lo bien que lo ha hecho. No, dice, mira, no sabemos cómo invirtió el dinero, no se detalla lo que hizo, pero sabemos que hizo 10 veces más. Ese es mucho. Y su señor, el rey, le alarda, le alaba y le da una recompensa generosa. El gobierno de 10 ciudades. Fijaros en lo que es esa recompensa. Más responsabilidad y más trabajo. Y así son las cosas. Si inviertes, si trabajas, hay más. Y es así. Y es así aquí y ahora. ¿Tú a quién llamas si necesitas que se hace algo? A alguien que sabe que va a hacer el trabajo. Es un poquito una ley de vida, ¿no? Es una recompensa bastante mayor que él hizo de su administración de sus minas. Bastante más. 10 ciudades. Más responsabilidad. Y el segundo, habiendo hecho 5 veces más, recibe una recompensa similar, el gobierno de 5 ciudades. Aunque sus ganancias eran menos, no resultó ser menos fiel. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene los mismos dones, tiene las mismas oportunidades, tiene los mismos resultados en el ministerio. La cuestión es servir fielmente al Señor Jesús con la ayuda del Espíritu Santo y maximizar los privilegios que Él ha dado a cada uno. Y yo me pregunto, ¿hago esto? ¿Realmente uso lo que el Señor me ha dado para invertir en su reino? Mi tiempo, mi dinero, mis dones. ¿Realmente busco las cosas de mi rey? Después de todo lo que tengo, Él me lo ha dado, ¿no? Pero realmente lo utilizo y lo invierto en sus cosas. Quiero parar un momento en la reacción del rey. Él dice, hiciste bien, y luego dice, puesto que has sido fiel. Has sido fiel. ¿Y sabe qué? Me encanta eso. Porque él no dice, wow, mira cuánto has hecho. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué ingenioso eres? ¿Qué habilidad de negocios tienes? ¡Qué buen trabajo! Eres muy hábil, eres muy inteligente. No. ¿Qué le dice? Has sido fiel. Y sabéis que todos podemos ser fieles. Todos. Todos podemos ser fieles. Porque la fidelidad no tiene una cantidad. Es una cualidad. Ser fiel es una cualidad. Y todos podemos ser fieles al Señor. Entonces, sé fiel. Sé fiel a Dios.
sé fiel a lo que Él te ha dado. Sea lo que sea que tú tengas, sea el tiempo, bueno, todos tenemos 24 horas, pero el tiempo que puedas invertir, sea el dinero, sea el dones, sea el carácter, sea como sea, sé fiel con lo que Él te ha dado. No tienes que ser brillante, no tienes que tener un vocerazo, no tienes que hacer las cosas perfectas, tienes que ser fiel en lo que haces. Y yo no me refiero tanto a ministrar en la iglesia los domingos, porque esa es parte, yo me refiero a la vida, a de lunes a domingo, sé fiel a tu Dios, a lo que tú sabes que Él quiere que tú hagas, que es diferente para cada uno, por eso ha puesto diferentes caracteres, diferentes dones, pero utilízalo para tu Señor. Sé fiel en compartir ese mensaje tan grande que tenemos en vasos de barro que somos. Porque dice aquí que Dios busca que su pueblo sea fiel. Y luego llegó otro siervo, tercero, y dijo, Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido guardado envuelto en un pañuelo. Es que te tenía miedo, porque eres un hombre muy exigente. Tomas lo que no depositaste y cosechas lo que no sembraste. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Y ya la acción se ralentiza un poco. ¿Qué hizo el tercer hombre? No hizo nada, muy distinto a los otros siervos. A los otros le llamaba siervo bueno. A este le llama siervo malo. Porque guardar el dinero en la mina sin nada más era un desperdicio total. Hasta podía haber sido robado. Si hubiera pensado un poco y si hubiera tenido un poco de respeto por su señor, habría invertido en el banco para tener los intereses mínimos. Pero no lo hice. Y pregunto, mientras que la guardó, ¿qué hizo? ¿Qué hacía? Nada. ¿Hacía los negocios del rey? No, no hacía nada. Entonces, ¿qué hacía? Pues estaba en sus propias cosas. La deja allí y yo me voy a lo mío. Ahí está, guardado, bien. Ahí lo tengo, pero yo me voy a lo mío. Yo no voy a los negocios del hombre que me ha confiado eso. Entonces tenemos ese siervo infiel. Y inventa un montón de excusas para justificar su infidelidad. Y el maestro, el rey, expone esas excusas ridículas. La excusa era que te tengo miedo porque tú eres muy exigente y tú tomas lo donde no hay y cosechas lo que no sembraste. Entonces aquí está el dinero. Y el rey en su respuesta le está diciendo, no tiene sentido lo que dices, porque si de verdad tú creyese que yo soy un hombre exigente, que yo soy cruel y que tomo lo que no merezco, pues lo mínimo que hubieras hecho es coger un poco de interés, porque si de tanto miedo me tienes, no quisieras presentarte delante de mí sin nada. Cuando una persona es dura y cruel, tú te vas a presentar sin nada, te vas a presentar con algo, porque vas a intentar aplacarle, ¿no? Y por eso, en la parábola, el rey dice, con tus propias palabras te voy a juzgar. En otras palabras, lo que me has dicho no tiene sentido. No le regaña tanto por no haber ganado, le regaña mucho por su actitud. No es tanto el no hacer fruto,
es más la actitud que tiene el siervo. Fijaros que le refiere como un siervo malo. Y el mismo siervo es que pinta al rey, en su explicación, en su excusa, como malo. Cuando realmente es al revés, es el siervo que era malo. Y ignora por completo la orden que su maestro le da a repartir las minas. Y luego, después de ignorarle totalmente y no hacer nada, ¿qué hace? Culpa su propia falta de fidelidad a defectos de carácter de nombre noble. Dice, es que tú eres así. Entonces, le culpa al rey. Sin embargo, cuando vemos cómo el rey trató a los otros siervos, lo recompensa generosamente. Muy generosamente. No es un hombre cruel. Es un hombre de mucha gracia. Él quiere dar recompensa, quiere dar algo a sus siervos. Pero ¿sabéis lo que tenía ese siervo? Tenía un concepto erróneo de su rey. No lo conoce. No lo conoce. Tiene cierta relación con él, pero no le tiene confianza. Cuidado. Cuidado con acercarte a Dios sin buscar a Dios mismo. Cuidado con estar en las cosas de Dios sin buscar al mismo rey. Y cuidado con tener un concepto erróneo de Dios. La actitud de ese siervo era legalista. Era legalista, como los fariseos. Y sabe que podemos caer muy fácilmente, tener esa perspectiva de Dios, de que es duro, de que pide, de que no es un Dios de gracia, un Dios de amor. Dice que le tenía miedo, pero hay una gran diferencia entre tener miedo y tener temor de Dios. El temor de Dios es esa reverencia cuando reconocemos la grandeza de Dios y las cosas que no podemos entender y reconocemos que no podemos entender lo más grande y poderoso y soberano que es. Y eso nos hace ver quiénes somos nosotros, tan pequeños, y nos humillamos delante de Él. Ese es el temor de Dios. Pero tenerle miedo no, porque el temor de Dios está basado en amor. En reconocer que tenemos un Dios grande, poderoso, pero lleno de amor y misericordia hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El teólogo Tozer dice, la grandeza de Dios suscita en nosotros el temor, pero su bondad nos anima a no tenerle miedo. Es muy triste tener miedo a Dios. Es muy triste tener un pensamiento erróneo. El mismo teólogo dice esto, nada tuerce y deforma al alma más que un concepto bajo e indigno de Dios. ¿Y cómo podemos tener un concepto bajo e indigno de Dios? No conocerle. No conocerle. ¿Y cómo conocemos el carácter de Dios? ¿Cómo conocemos el carácter de Dios? Su palabra. Su palabra. Por eso yo creo y el grupo de enseñanza creemos que es muy bueno que hacemos esos estudios sistemáticos. Porque vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, conociendo lo que dice Dios a nosotros, conociendo su carácter. Busca a Dios, coge tu Biblia, conócele. Es que yo jamás hubiera cogido esta parábola, jamás.
lo digo de verdad, pero que es bueno conocer, le estamos conociendo en su autoridad. Y cuando conocemos a Dios tenemos un concepto grande de Él. ¿Y sabéis qué? Que no podemos crecer espiritualmente más allá de lo que es nuestro concepto de Dios. Lo que pensamos de Él es el techo. Y Él quiere que le conozcamos más y tenemos el concepto correcto de Él. Porque si yo conozco poco, crezco poco. Bueno, y seguimos. Dijo luego a los presentes, quitadle el dinero y dárselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, os aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Él quita al tercer siervo todo privilegio y toda oportunidad de servir más. La multitud protesta porque el primer siervo ya tiene. Y Jesús luego da su aplicación. Pero fijaros un detalle. La ganancia del primer siervo, esas 10 veces más, ¿quién se quedó con esa ganancia? Él mismo. Yo pensé, pero es que corresponde dárselo al rey. Pero fíjate que el rey, en su generosidad, se le deja para seguir haciendo negocio. Es que ese rey comparte. Va a haber recompensas. No sabemos los detalles, pero sí sabemos que tenemos un rey generoso con su pueblo. Y Jesús da una advertencia. Todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Porque nada a partir de nada es igual a nada. A primera vista, la parábola sugiere que la vida del tercer siervo carece de fruto. Pero esa realmente no es la queja. Él es condenado por su propia palabra, por su actitud ante Dios, puesto que le considera exigente e injusto. Hay una falta de reconocimiento de la gracia de Dios. Y es esta ausencia de fe que Jesús está condenando. Es difícil decir exactamente quién representa este tercer siervo. He leído un montón de cosas. La parábola muestran a veces ideas, pero tampoco debemos ir encajando esto es esto, esto es esto. No es un puzzle, son ideas, son principios. Yo no creo que aquí se está hablando de perder la salvación, porque yo creo que la cruz ya se ha hecho todo eso. Ni tampoco creo que una vez que tienes la salvación tienes que seguir haciendo buenas obras para mantener la salvación. No creo que está hablando de eso. Más bien, las obras son fruto de la salvación y una relación con el Señor. En un sentido, este tercer siervo representa a estos judíos legalistas del día que tenía esa idea dura y castigadora de Dios. Y también puede representar a todas aquellas personas que de una forma u otra se vinculan, conocen acerca de Dios, incluso pueden asistir, incluso pueden estar involucrados, pero que no tienen esa relación personal con Jesús. El tercer siervo no conocía a su Señor. Que formar parte de la iglesia no es un carné. Debemos conocer a Dios personalmente. Y la única manera de acceder a Dios por su gracia y mirándole a Él. Y termina la parábola tristemente. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, traerlos aquí y matarlos delante de mí. Qué triste final. Los súbditos, los que tenían la oportunidad de celebrar ese rey,
las que tenían oportunidad de reconocerle, de que era su Mesías, al principio lo llaman súbditos, ciudadanos, pero al final le llaman enemigos. Han vuelto enemigos del rey. Y sabemos que habrá un juicio final y habrá un triste desenlace por todos aquellos que rechazan a Jesús. Hoy estamos a tiempo. Ayer que puse esta frase, digo, mañana predicaré o ya se habrá terminado. Digo, no sé mañana si habrá tiempo. Si tú no aún conoces al Rey, no demores. No demores. Si tú te vienes aquí, escucha. Si tú estás allí escuchando en tu casa, no demores más. Conócele que hoy estamos a tiempo, pero cuando venga no. No. Y es muy triste. Y también, si no estamos utilizando lo que el Señor nos ha dado, hoy estamos a tiempo. Hoy estamos a tiempo. Esa parte, ya sabéis, no es de salvación, es de agradar al Señor porque le amamos. Bueno, de esa parábola se puede sacar muchísimas cosas. Entonces voy a terminar con algunas conclusiones. Recuerda, no son doctrinas, son principios, enseñanzas. 1. Jesús vino a hacerse rey, pero no de la manera que esperaba el pueblo de Israel. Su reino es uno de gracia. Su reino ahora es el tiempo de la iglesia, porque ahora estamos en ese tiempo, lo llamamos el tiempo de la gracia, que es cuando Él está esperando que todos vengan a Él y lo conozcan. En la historia podríamos decir que estamos en el punto que hay al final del capítulo 14, antes de que Jesús vuelva. Segundo, Jesús volverá y juzgará. Los que hemos creído en Él tenemos seguridad de nuestra salvación. Pero también juzgará nuestra inversión en su reino. Habrá un juicio a la obra de los creyentes, porque todos somos responsables ante Dios por el modo en que pasamos por este mundo. Un día Dios evaluará mi vida y evaluará tu vida. Tercero, Jesús tiene la autoridad para juzgar. A mí me ha costado mucho esa parábola. Cuando primero leí, digo, ¿por qué me tocan los difíciles? Y la leía una vez, otra vez, y ¿sabes qué? Me hacía sentir muy incómoda. Esa incomodidad que sientes. Y oré, Señor, digo, ¿por qué me siento tan incómoda? Y ¿sabes qué? Había una cosa que no me gustaba. Que no me gustaba que le importaba tanto al rey lo que hacían sus siervos. Me molestaba eso. Y me preguntaba, ¿por qué me disgusta tanto eso? Y he llegado a la conclusión. Y voy a decir nosotros, porque os voy a meter en el ajo conmigo. Que somos muy independientes de nuestro Dios. Vivimos muy lejos de la idea de que Jesús es nuestro Rey. Y Él no está para servir a nosotros, sino nosotros para servirle a Él. Nosotros creemos que Dios no tiene derecho en nuestras decisiones, en nuestras actuaciones, y que no le debe importar tanto. Pero Él tiene autoridad de pedirnos cuentas. Tiene esa autoridad.
Si se la damos o si no se la damos, tiene esa autoridad. Tiene autoridad de pedirnos cómo hemos usado nuestros dones, cómo hemos usado nuestro tiempo, cómo hemos usado nuestras acciones para su negocio en vez de lo nuestro. Y yo creo que era esa autoridad que a mí me hizo incómoda. Tener que decir, Señor, tú eres Señor. Como dice en Apocalipsis, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Y tú tienes esa autoridad. Y tú puedes pedirme cuenta. Y yo tengo que dártelas. Leí una frase que decía, no somos la norma por lo que se mide la vida. Nosotros no somos la norma por lo que se mide la vida. Es Jesús. Cuarto, nuestra fidelidad es importante para Jesús. Él quiere que invertimos en su reino. Tenemos un mensaje tan poderoso, tan precioso, tan importante, que guardar ese mensaje para nosotros es egoísmo. Es egoísmo. Entonces, para quienes han sido fieles al juicio, para quienes han sido fieles, el juicio es un tiempo de bendición. Pero uno es fiel al Señor no por la recompensa. Uno es fiel al Señor por el amor, porque Él es el Señor y punto. Quinto, Jesús es generoso en su recompensa a sus fieles. No se detalla nada realmente de la recompensa, no sabemos cómo va a ser, recuerda, es una parábola, pero muestra que es un rey generoso. Sexto, tener un bajo concepto de Dios o concepto erróneo no nos permite crecer como creyentes. Así que pídele. Si dice, pero no conozco, pues pídele. Señor, revélate a mí. Háblame en oraciones. Enséñame tu palabra. Señor, quiero conocerte. Yo sinceramente no creo que haya nadie que dice con sinceridad, Señor, quiero conocerte, que el Señor no se revele, que no lo creo. Pide que te convenza de pecado. Porque de verdad, cuando nos humillamos y reconozcamos quiénes somos, Dios se revela. Es en ese momento que Dios de verdad se revela quién es. Última conclusión. Pues hay un triste final para los que rechazan abiertamente al Señor. Hay un triste final. Y eso como iglesia no lo podemos olvidar. Tenemos una tarea. Porque hay personas que rechazan y nosotros tenemos la tarea de hablarles. Entonces, ¿dónde te encuentras tú? ¿Rechaza al rey? No lo hagas. Es generoso. Es un Dios de amor. ¿Eres fiel? ¿Estás en los asuntos suyos? ¿Estás invirtiendo? ¿Estás haciendo negocio en su reino? ¿O estás en tus propias cosas? En los negocios tuyos. Te acerca a Dios, pero realmente no lo conoces, no confías. Pues yo creo que esa parábola nos deja un gran reto. Y me alegro que hacemos estos estudios, porque creo que podemos conocer más a nuestro Señor y lo que Él demanda de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra es buena. Gracias porque tu palabra es fiel a ti. Gracias, Señor, porque podemos conocerte. Señor, ayuda a cada uno, Señor, a ver dónde esté en estas imágenes que hemos visto. Puede ser incluso en varias pero que de verdad podemos en nuestro corazón reconocer delante de ti y
Como hemos cantado Cristo ven. Pero, Señor, que lo que hay, que no esté bien, Señor, que tú nos lo enseñas, que tú te revelas, que tú nos haces conocerte más. Ayúdanos, Señor, a utilizar lo que tú nos has dado, a no estar en nuestras cosas, sino estar en tu negocio, Señor, y confiar en ti. Gracias te doy, Señor, por esta iglesia, porque tú la has puesto aquí, con un propósito, Señor, de llevar tu palabra, de hacer negocio tuyo, Señor. Te pido que nos guíes en eso, en el nombre de Jesús. Amén.